a empezar con el tema que viene siendo la nutrición. ¿Por qué es importante hablar de nutrición? Nosotros como estudiantes o estudiambre, como le conocemos, tendemos a no cumplir con las recomendaciones, que ¿qué sería? Realizar 3 tiempos de comida regulares y 2 colaciones. Se recomienda que normalmente si te da hambre entre comidas, pues que tienes que comer fruta o verdura. Pero seamos honestos, ¿quién de ustedes comen fruta o verdura en sus tiempos de colación? Chicharrón. O sea, no, si acaso compran algún tipo de comida, es como que, pues aprovechando, pues ya como de una vez, pero te vuelve a dar hambre y vuelves a comprar comida. Pero no es comienzo como que, una frutita, una ensalada de fruta, como que no, una pizza, unas galletas, una sabrita, unos hotcakes, lo que sea que vendan en la cafetería, porque pues es nuestra única fuente, por así decirlo, con la que nos alimentamos. Debemos consumir alimentos naturales, no procesados, no envasados, no alterados, por así decirlo. De aquí, ¿cuántas personas toman al menos y honestamente 8 vasos de agua o 2 litros de agua al día? ¿Okay? Y las demás, o sea, son minoría de este grupo y la mayoría no los consumen. Ahí va la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no consumen regularmente el agua que se recomienda al día? No me das eso. Bueno, está raro porque pues considerando las condiciones que están fuera del salón y hay mucho calor, te estás deshidratando y no estás consumiendo el agua, estás perdiendo en el peor de los casos. ¿Qué se debe hacer? Lo importante es variar la comida y de preferencia utilizar los grupos alimenticios, que son las granos y cereales, frutas y verduras, las leguminosas y en poca porción los carnes de origen animal o inclusive los aceites, pero si se usan tienen que ser aceites naturales. ¿Qué es lo que debe tener o qué características debe tener una dieta que está de hecho normada? ¿Alguien la sabe? ¿Qué características debe tener una alimentación? Características. Hay una norma que es la 043 de la SSA 3 del 2005 que habla sobre que tiene que ser inocua, balanceada, equilibrada, variada y completa. Es que son las abreviaciones. Entonces, lo que debe hacer, ¿qué quiere decir? No aprovecharse de un alimento y como dice ella, no hay alimentos buenos o malos, sino depende de la dieta incorrecta o correcta que nosotros estemos llevando. Y en este caso, pues se podría decir que llevamos una muy mala alimentación. ¿Cómo se refleja esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos mal físicamente por la alimentación que comemos? Por el tamaño de la cintura que se nos mide. ¿Por qué se mide en la cintura, básicamente? Por la grasa que está acumulada. Normalmente se podría decir que tenemos que tener menos de 80 centímetros en la cintura. Para que se considere un riesgo elevado, de 80 a 91.9, casi llegando a 92, y el riesgo ahora sí muy elevado tiene que ser mayor a 92. Ahora vamos con el índice de masa corporal. ¿Cómo se mide? Con la altura dividido entre el peso. ¿Alguien conoce su índice de masa corporal? ¿Sí lo conoces? ¿Cuánto tienes de índice de masa corporal? Creo que tenía 24 sobre algo. Bueno, pues se encuentra dentro del rango normal. Empieza a considerarse como un sobrepeso cuando sobrepasamos básicamente las variantes que están establecidas, hacia la obesidad primer grado, segundo grado y tercer grado, que rebasa el índice de masa corporal en 40%. ¿Por qué es importante o por qué se toman? Porque esto depende de nuestra estatura y el peso que nosotros deberíamos de tener para la estatura que tenemos actualmente. La salud mental es sentirnos bien con nosotras mismas y por ende también podamos mantener ciertas relaciones con otras personas. Por lo tanto, la salud mental lo que nos permite es desarrollarnos emocionalmente. Hay algunos riesgos que podemos detectar si en su caso la salud mental se ve quebrantada, como por ejemplo podemos ver tristeza, apatía, deterioro en tanto la memoria cognitiva e incluso podemos sentirnos mal con nosotras mismas. Así como también podemos detectar lo que sería la depresión, también podemos detectar lo que sería el suicidio. En su caso, se presentan diferentes signos y síntomas, como por ejemplo el aislamiento, del mismo modo cierta ansiedad severa, el consumo de ciertas drogas, incluso bebidas alcohólicas y tabaco, del mismo modo quejas somáticas como dolores de cabeza, dolores de estómago y también pérdida de cierto interés a las actividades que comúnmente realizábamos, como por ejemplo bailar, cantar e incluso ir a andar en bicicleta, etc. Poca nula tolerancia a lo que es la frustración, como por ejemplo dejamos de tener esta pérdida de la paciencia, amenazas directas o indirectas a ciertos comentarios suicidas, del mismo ciertos trastornos de bipolaridad en el cual un día nos sentimos bien y otro tenemos un decaimiento muy bajo, y por último intentos directos de cometer lo que sería el suicidio. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de los trastornos alimenticios que básicamente se basan en ese miedo excesivo que tiene la persona por subir de peso, que básicamente se van a enfocar en dos principales, una es la bulimia y la otra es la anorexia. En el caso de la anorexia, básicamente la persona va a buscar la pérdida de peso, pero ¿cómo lo va a hacer? Disminuyendo la ingesta de los alimentos y con el ejercicio excesivo. La bulimia se trata de un trastorno
alimenticio, en el cual la persona va a buscar la pérdida de peso, por lo cual va a recurrir al uso de laxantes, al consumo excesivo de alimentos, para posteriormente provocarse el vómito y el ejercicio excesivo, todo para lograr una imagen corporal perfecta. La violencia contra la mujer ha ido en aumento, pues sabemos que a nivel mundial cada vez más son los casos. Una de cada 3 mujeres ha sufrido al menos un episodio de violencia por parte de su pareja o de algún familiar. Sabemos que esta violencia le produce lesiones, tanto de tipo físico, psicológico como sexual, y otras que también se encuentran acompañados por la privación de su libertad o amenazas por cometer estos actos. Que es la violencia física, en la cual se puede hacer uso de ciertas armas o instrumentos. ¿Y qué es lo que la persona hace? Pues te provoca lesiones. ¿De qué modo? Golpeándote, asfixiándote, mordiéndote, arrojándote objetos o de otras formas que terminan por propiciarte ciertas afecciones que pues son visibles. Por ejemplo, podemos ver a una mujer caminando por la calle con su ojo rojo que tiene ciertas mordidas en el cuello o por otros tipos de lesiones. Ahí podemos identificar que se trata de una violencia física, posiblemente. Y pues también existen otros tipos de violencia que son las psicológicas. En este caso, pues no te produce un daño físico, pero sí te causa un daño por medio de las ofensas o al ponerte sobrenombres que a ti no te gusta que te llamen de una cierta. En cuanto a la violencia sexual, esta consiste en que se le atribuye a la mujer una imposición por realizar el acto sexual cuando ella realmente no ha brindado su consentimiento o no desea realizarlo. Este generalmente se encuentra relacionado con una imposición jerárquica. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que básicamente la persona se hace de su posición, por ejemplo, si es un jefe, para tratar de imponerte que realices dicho acto. Esta, además, suele manifestarse cuando la pareja regresa a la casa y se le revisan los genitales o al momento de tener relaciones sexuales, pues se le impide el uso de algún método anticonceptivo. Bueno, a continuación les presento el violentómetro, que es una escala que nos permite medir ciertos actos que tiene la persona. Bueno, ya entonces ya sabemos acerca de los temas tan importantes que vienen en la parte de la Cartilla Nacional de Salud. Ahora toca hablar acerca de la salud sexual y reproductiva. ¿Qué conocen o qué se les viene primero a la mente cuando digo salud sexual? Que sea. Pues es literalmente bueno, la estamos viendo en clase. Literalmente la definición de salud de la OMS, pero ya, o sea, todo el equilibrio tanto mental, físico, emocional y pues, pero ya relacionado a lo que son ya las relaciones sexuales seguras. Muy bien, entonces lo que viene en la Cartilla Nacional de Salud, lo principal es fomentar la libertad de las mujeres, en el cual comencemos a aumentar los factores de protección, como por ejemplo el empoderamiento a la mujer, y disminuir lo que son los factores de vulnerabilidad, que por ejemplo son la desinformación. ¿Alguno de ustedes conoce lo que son los métodos anticonceptivos? ¿Sí? ¿Cómo parece? Exacto. Entonces podemos definir a los métodos anticonceptivos como temporales y permanentes. En el caso de los temporales tenemos los inyectables, las pastillas y el implante subdérmico, que estos principalmente van a tener una efectividad del 99%. ¿Y en qué nos van a ayudar? A detener la ovulación y por ende no se dé la fecundación. Después tenemos los de barrera que nos comentó nuestra compañera, que es el condón masculino y el condón femenino, que lo que hace, además de evitar el paso de lo que serían los espermatozoides que lleguen al óvulo y se engendre un pequeño chiquitín, pues lo que va a hacer es evitar que nos le genere lo que son las enfermedades de transmisión sexual. En este caso, por último, tenemos lo que es el DIU. El DIU principalmente su efectividad también es de un 99%. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a evitar lo que es el paso de los espermatozoides al óvulo. Después tenemos los permanentes, que es la oclusión tubárica bilateral. En este caso lo que va a hacer es una ligadura de las trompas de falopio o incluso cortarlas. Y por último, pero no como método anticonceptivo, están las pastillas anticonceptivas de emergencia, que como lo dice su nombre, únicamente son de emergencia y se pueden utilizar en un periodo desde el momento que ocurrió hasta 72 horas, en el cual, pues, mientras más antes las consumamos, antes de las 72 horas, mejor va a ser, pues, su efectividad. Por lo tanto, si lo consumimos hasta las 72 horas, tendremos un 75% de efectividad, por así decirlo. Sin embargo, pues, estos van a generar entre nosotros, pues, ciertos desequilibrios hormonales, por lo tanto, no debería de ser consumido, pues, regularmente. Aquí tenemos ejemplos de lo que son los métodos anticonceptivos. Aquí vemos a los cuales. ¿Cuáles son estos? Muy bien. ¿Y estos? Estas pastillas hormonales o anticonceptivas van a tener 21 pastillas, las cuales podemos ingerir y van a generar efecto, y 7 pastillas que nos van a ayudar para el descanso.
Ahora tenemos este. ¿Cuál conocen? Muy bien. ¿Y este? El condón interno. condón interno. Bueno, es que leí que ya no debería llamarse femenino, sino que debería llamarse el condón interno. Interno y externo. Qué dato tan importante. Bueno, en este caso vamos a tener que va a tener dos anillos. Primero, el anillo que está cerrado va a entrar lo que sería la cavidad de la vagina, por ejemplo, aquí vamos a llegar, va a llegar hasta aquí. Y luego el anillo abierto es el que va a estar descubierto por lo que sería la vagina o la vulva. Después tenemos este, ¿cómo se llama? Este. El preservativo. Ajá, condón masculino. Y después tenemos aquí al DIU. En este caso, esta es la oclusión tubarocaria lateral. Aquí tenemos unas trompas ligadas, como un ejemplo, y aquí tenemos pues las que están cortando. Y por último tenemos aquí las pastillas de emergencia, también como las conocemos como post-day. Esto entonces me lleva a hablar acerca de las infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles eran los métodos anticonceptivos que nos evitaban? Muy bien. Entonces, en este caso, algunas de las enfermedades que nos pueden ocasionar, que nos van a afectar tanto a las mujeres, son el VIH-Sida, enfermedades gonocócicas, la clamidia y tricomonas, y del mismo modo, sífilis, herpes genital, hepatitis B, el VPH, también conocido como el virus del papiloma humano, vaginitis y candidiasis vaginal. ¿Alguno de ustedes me quiere comentar algún factor de riesgo que pueda propiciar alguna infección de transmisión sexual? Inmunosupresión. Exacto, inmunosupresión, ¿cuál es? Muy bien. Múltiples parejas sexuales. Y listo. Bueno, en este caso también la higiene, una poca higiene, y del mismo modo utilizar lo que sería el DIU e incluso anticonceptivos. En este caso las píldoras. ¿Por qué? Porque van a alterar lo que sería el pH de lo que es la vagina y pues puede volver susceptible a que entren ciertas bacterias. Ahora, ¿cuáles son las diferentes vías que tenemos que pueden transmitirse? Tenemos la vía sexual, la perinatal e incluso la sanguínea, en el cual pues la sexual pues ya la conocemos en lo que es la penetración. En la madre lo que hace va a transmitirlo a su hijo ya sea por parto natural o incluso por lactancia. Y por otra parte, las de sanguínea, ya sea por transfusiones sanguíneas o incluso por utilizar alguna inyección, una jeringa, que esté infectada. Algunas de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en mujeres de 20 a 59 años está, por ejemplo, la gonorrea, que en sí no va a presentar signos y síntomas, pero, por ejemplo, si se da en lo que sería la vía oral, pues puede generar esta pequeña, como algodoncito en la garganta, que en sí, a lo largo, pues lo que puede provocar es que afecte lo que es el corazón e incluso el sistema nervioso. Después tenemos las tricomonas que van a generar este flujo verdoso. Aquí tenemos una vaginitis, que es lo que genera este flujo un tanto blanquecino, que también es espeso. Tenemos aquí la cándida, la cual pues se le conoce porque genera un cierto aroma bastante peculiar. ¿Cuál creen que sea? A pescado. A pescado. Ahora aquí tenemos lo que sería el herpes. En este caso va a generar unas pequeñas, va a generar pues unos pequeños granillos. ¿Perdón? Pústulas. Y por último tenemos lo que sería sífilis. Sífilis, lo que vamos a ver representado es, por ejemplo, estas pequeñas manchas que tenemos en las manos o en los pies. Y principalmente se va a dar porque genera, por ejemplo, un pequeño granito, y este granito al explotarse genera una úlcera. O en algunos casos este granito sale y desaparece, pero se va al torrente sanguíneo y ya puede comenzar sus afecciones. Entonces aquí tenemos el ABC de la prevención, donde A va a ser la abstención, retrasar el inicio de la vida sexual. Pero bueno, estamos en una edad en la cual tenemos esta curiosidad de conocernos, de conocer a otras personas, de comenzar nuestra vida sexual. Por lo tanto, pues la A, pues como que no va con nosotros en este momento. Ahora, la B, mayor sexualidad y mutua fidelidad. En este caso, pues ya vamos a comenzar, pues tener a nuestra pareja. Entonces es recomendable evitar tener múltiples parejas. Y por último tenemos la C, el uso correcto del condón femenino y el condón masculino. O como dijo nuestra compañera, ¿cómo era? No sé bien si Interno. Muy bien. Ahora sí, lo que sería el climaterio y la menopausia. Si bien no estamos cerca de tener lo que es la menopausia, pero es muy importante tener noción acerca de estos signos. Por lo tanto, tenemos que la menopausia va a ser la fecha de la última menstruación de vida de la mujer. Y por otra parte, el climaterio es el periodo del tiempo en el cual una mujer que estaba en una etapa reproductiva deja de estarlo. Y esto va a aparecer principalmente entre la edad de los 40 años. Algunos de los signos y síntomas que podemos tener las mujeres en cuanto a la menopausia sería, por ejemplo, alteraciones en su ciclo menstrual, incluso esos bochornos o sudoraciones nocturnas,
lo que sería el cansancio, la fatiga, el sueño, entre otras cosas, pérdida de la memoria, y algunos factores de riesgo, en tanto lo que sería la enfermedad, que es muy importante que pues, se acuda al médico, sería, por ejemplo, si presenta hipertensión, cardiopatías, incluso osteoporosis, entre otras, también el consumo de alcohol y tabaco, entre otras drogas. Y bueno, entonces, aunado ya que sabemos todo esto, es muy importante conocer los derechos de la mujer. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los derechos que tiene la mujer en tanto su atención médica? Bueno, los derechos que tenemos nosotras como mujeres en nuestra atención es que todo el personal de salud respete nuestras decisiones. Del mismo modo, que el respeto también que sea nuestra información confidencial y privada. No solamente nuestra información, también nuestro cuerpo. Y por lo tanto, nosotros podamos decidir sobre las cosas que nosotras queremos que nos lleven a cabo. Es decir, la información que nos quieran dar, los métodos que nosotras queramos recibir, entre otras cosas. Y bueno, pues todo esto ya podemos abarcar y decir que la salud sexual y reproductiva principalmente debemos de disfrutarla, sentirnos libres en nuestras decisiones y por el mismo modo sentirnos satisfechas. Lo que sigue es básicamente la prevención del cáncer mamario y cervicouterino. ¿Alguna de ustedes sabe a qué edad se empiezan a realizar, por ejemplo, de cáncer de mama, la autoexploración, el examen clínico y el examen mamario? 40. No. A partir de los 25 años, la exploración clínica y la exploración mamaria. La mastografía se aplica después de los 45 años y la autoexploración. ¿Alguna de ustedes se ha autoexplorado las mamas? ¿Sí? Ok, ¿alguien sabe a qué edad deberían empezar a realizarse? No es a los 20, pero se debe de aplicar cuando inicia el ciclo menstrual y en el crecimiento de las mamas. ¿Alguien sabe cuál es el procedimiento técnico que se utiliza para la exploración mamaria? Son movimientos circulares de manera Movimientos circulares. Normalmente cada uno tiene su técnica separado, pero es como se clasifica. Pero sin embargo, las técnicas son iguales, pero varía dependiendo del profesional de salud que lo aplica. Tengo entendido que primero es con la cuestión de observación. Observación, sí. De ahí son dos partes, la inspección y lo que viene siendo la palpación. Primero es la inspección, donde podemos ver tipos de manifestaciones y aquí va la importancia de conocer tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si no reconoces algo así o no notas diferencias, nunca vas a saber si tienes algún tipo de manifestación. ¿Por qué? Porque no lo vas a ver distinto. Puede haber cambios en la piel, la textura de los pezones puede cambiar, puede avisar, puede haber salida en la secreción del pezón. Inclusive al momento de palpar puedes sentir distintas tumoraciones, ya sea en una zona limitada o distintas zonas que ya es cuando se empieza a manifestar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando ya son centímetros que está el tumor es cuando ya se empieza a sentir esas pequeñas bolitas. Ahora, el cáncer de mama, como dije, es a los 25 años. La mastografía depende de cada 2 años, entre los 50 o 40 años, dependiendo. Y el cáncer cervicouterino o el Papá Nicolau se hace cada 3 años después de los 25 años. Tengo una duda con lo del cáncer cervicouterino. Según yo, se empezaba cuando Se inició relaciones sexuales, ¿no? sexuales. Normalmente la guía lo maneja como 25 años. Sí, me parece que era un gran cambio. Sí, pero pues como empezamos en la guía, pues así está. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ser mujer mayor a 40 años, los antecedentes familiares. ¿Alguien de aquí tiene antecedentes familiares ya sea de cáncer de mama o cervicouterino? Bueno, normalmente creo que el cáncer de mama y el cervicouterino era como que la pelea por quién de los dos era la primera sección de mujeres, y ahorita ya es el cáncer de mama. Hace unos años era el cáncer cervicouterino. El no haber amamantado, el sedentarismo, consumo excesivo de alcohol o inclusive embarazarse o llegar al término del embarazo a los 30 años. Es lo que pues no se alcanza a ver aquí, pero primero es folículos, coloración distinta, inclusive el aumento de los senos o de algún seno. Por eso, en la autoexploración, ¿qué vamos a hacer? Estar de frente al espejo con los brazos debajo, observando algún tipo de coloración, tamaño, lesión, lo que pueda parecer irregular o anormal en la mama que no estaba antes. Vamos a levantar una mano sobre la cabeza y cuando la otra es la pantalla se va a empezar a palpar. Y de ahí vamos a ir dando los movimientos y con qué movimiento se debe terminar la exploración de mama. Apretando con el dedo índice y el pulgar un poco suavemente el pezón para ver si no hay alguna presencia de secreciones que puedan aparecer. Y como les mencioné antes, es básicamente parecido a la exploración, el examen clínico, pero varía dependiendo porque lo hace un médico o un profesional.
Ahora vamos con el cáncer cervicouterino, que se detecta por medio de la prueba de Papa Nicolau. En este que se busca algún tipo de anomalías en las células. ¿Alguna se ha realizado alguna vez un examen de Papa Nicolau? Ok, pues se pone en la posición ginecológica, se introduce la primera posición del espejo vaginal y con un hisopo es con lo que se toma la muestra, que se da un pequeño giro para recabar las secreciones en la cervix y ya ese resultado se manda a analizar y ya dependiendo si sale positivo o negativo para descartar de cáncer cervicouterino se hace una colposcopía. Manifestaciones. Como dijo mi compañera, o algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, puede haber un flujo o un escurrimiento vaginal que tenga mal olor a pescado. El sangrado se puede presentar fuera de los periodos menstruales e inclusive hay dolor al momento de tener relaciones o incluso el dolor abdominal. De igual forma, los factores de riesgo pues son similares o casi parecidos a los de las enfermedades de transmisión sexual, pero aquí varía dependiendo de la edad de las mujeres, de 24 a 64 años de edad. Al inicio de relaciones antes de los 18, múltiples parejas sexuales y mujeres que nunca se han practicado el Papa Nicolau, ya sea por diversos motivos, por desinformación, no contar con algún servicio médico o simplemente incluir igual los factores de pareja que no se les permite por el hecho de que pues, puede ser un hombre que lo realice. ¿Alguna duda? Pues eso sería todo de nuestra parte y gracias por su atención.